Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos nueva vez a su segmento Cuidando de ti. El día de hoy estaremos hablando sobre los modelos psicoanalíticos de la personalidad. Recordarles antes que no somos psicólogas, somos apasionadas de la psicología e investigamos sobre distintos temas en esta área. Entonces, esto quiere decir que si algo que nosotros mencionamos acá les interesa, pueden consultarlo con algún profesional. Recordarles también que el segmento pasado estuvimos hablando sobre los modelos factoriales de la personalidad, que están un poquito, digamos que ligados al tema que estaremos hablando el día de hoy. Y bueno, empezamos con la definición de psicoanálisis. El psicoanálisis es el que nos ayuda a comprender cómo funciona el cerebro y de qué forma se compone, cómo es su estructura y por qué forma las partes que forman y cómo funciona de la forma que funciona. Bueno, además de esto, el psicoanálisis podríamos decir que es una teoría que se encarga específicamente de darle un sentido a las patologías, es decir, explicarlas, y también de explicar el comportamiento de las personas. A raíz del psicoanálisis existen distintas teorías que vamos a mencionar a continuación que tratan de explicar la personalidad en distintos sentidos. Hay muchos autores, por ejemplo Freud, que es uno de los que hablaremos hoy, que podemos decir que tienen varias teorías que si las analizamos hacen muchísimo sentido. A mí me parece que realmente nosotros estamos viviendo en una época privilegiada porque tenemos mucha información que antes, pues no disponíamos de ella. Y justamente con todo esto que vamos a hablar de Freud y de los diferentes tipos o segmentaciones de los modelos psicoanalíticos de la personalidad, vamos a conocer muchas cosas que quizá ustedes antes no sabían. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el inconsciente, el preconsciente y el consciente, y vamos a conocer cómo estos aspectos se influyen en nuestra vida y pues nos ayudan a básicamente nos permiten tener diferentes fases, digamos, de nuestra personalidad. Y bueno, el mayor exponente, también llamado el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, decía que el cerebro se compone de tres partes distintas, que vienen siendo el yo, el ello y el superyo. El ello lo que nos explica es esa parte primitiva de nuestro ser, esa parte que se rige por los impulsos, por los deseos y por la satisfacción inmediata. Y el yo viene siendo esa parte de nosotros que va siendo consciente de las consecuencias y que va anticipando la consecuencia ante la acción, a diferencia de lo que hace el yo, que simplemente se centra en la acción. Y el superyo viene siendo esa parte moral que vamos desarrollando, que se va integrando mientras vamos creciendo, mientras vamos teniendo relaciones, mientras vamos integrando las reglas que nos da la sociedad. Por esta razón, el ello se va relacionando a nosotros desde que nacemos. El ello viene siendo esa parte con la que nosotros nacemos, y el yo se va desarrollando después del ello, alrededor de los 2 años, mientras que el super yo se viene a desarrollar alrededor de los 3 años, más o menos. Y el yo siempre va a ser como el que está en medio del yo, del ello y del super yo, por el hecho de que el yo puede ayudar al ello a conseguir esa satisfacción, pero nunca lo hace de forma que rompa las reglas del super yo, que nos da valores, que nos da la moral y la ética. Es un tipo de conciliador más que nada. Podemos decir prácticamente que el ello es un bebé que simplemente busca una satisfacción inmediata. Lo podemos poner en aplicación en las personas adultas, como cuando uno tiene sed, cuando tiene hambre, cuando quiere tener sexo, por ejemplo. Es una satisfacción inmediata que es necesaria del cuerpo. Entonces, el yo es el mediador, prácticamente, como estabas mencionando, en el sentido de que el yo busca complacer de una forma no impulsiva lo que quiere el ello, mientras que el super yo ya es la parte más consciente, que podemos decir que es la conciencia, que puede discernir entre lo que está bien y lo que está mal, que puede discernir entre todas las actitudes y que puede tomar una decisión de lo que quiere el yo y de lo que quiere el super yo, básicamente. A mí me parece el ello, perdón. Sí.
A mí me parece que el super yo, más que nada, es, y una de las cosas que más me encanta de la psicología, es que todo es súper, bueno, relativo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para una persona que viva aquí en República Dominicana y una persona que viva en un país en el extranjero, muy probablemente el super yo va a tener características distintas. ¿Por qué? Porque en función del ambiente y las experiencias que nosotros tengamos es que se crea nuestro super yo. Nuestro super yo es un tipo de constructo social que se crea a base de la moral, se crea a base de lo que nosotros hemos vivido, experimentado, de las reglas que vemos en esta sociedad. Y a mí me parece muy importante porque muchas veces hay muchas personas, principalmente las personas que son muy organizadas, que siempre tratan de estar en orden, que siempre tratan de mantener las reglas, viven básicamente a través del super yo y muchas veces dejan al ello y al yo de lado, y eso pasa mucho porque cuando nosotros queremos centrarnos en cumplir todas las reglas, cuando queremos centrarnos en ser totalmente perfectos, nuestra personalidad se vuelve un poquito más rígida, y al volverse más rígida pues nos olvidamos un poquito o desplazamos un poquito lo que es el ello y el super yo por mantener el constructo social que hemos creado. Justo por esa razón, cuando el yo no llega a la capacidad de ser un mediador entre el ello y el super yo, se desarrollan algunos problemas en lo que es nuestra mente, por el hecho de que no existe un balance entre lo que nosotros estamos midiendo por las consecuencias, por la moral, y lo que nosotros también queremos, que también es importante. Justamente por esta razón, cada uno de los 3 elementos que rigen nuestro cerebro son importantes y, como mencionabas, depende mucho de la forma en la que fuimos criados, de nuestro ambiente, porque una persona que se desarrolla en un ambiente donde todo es por satisfacción, por rápido, por inmediato, pues tiene más desarrollado lo que es el ello, porque el ello se encarga de la acción de hacerlo ahora, de satisfacer lo que yo necesito, lo que yo quiero en el momento, pero no mide muchas veces las consecuencias, y por esa razón cada uno de ellos debe ser alimentado correctamente, porque cuando uno de ellos se va menos o se ve más, pues se desbalancea lo que es la forma en la que funciona nuestro cerebro. Bueno, a raíz de esa teoría, que podemos recordar que son teorías, existe otra que es la psicosexual, también es de Freud, en donde básicamente se relata que la personalidad de una persona, valga la redundancia, de un individuo, va a tener incidencia en cómo fue tratado en las distintas etapas de su vida. Hay varias etapas, como la etapa de la infancia, la etapa de la lactancia, la etapa anal, entre otras etapas que él define, que básicamente el propósito es que si algo estuvo mal en una de esas etapas, esto va a tener ciertas repercusiones en la personalidad de alguien en un futuro. Uh-huh. También tenemos otra parte que es la parte de las dimensiones. Tenemos la parte de la dimensión del inconsciente, del preconsciente y del consciente, y esto también está en parte de la teoría de Freud, y lo que nos dice es que nosotros tenemos un inconsciente, que es esa parte de nuestro cerebro que no podemos acceder. Es una parte que tiene nuestros recuerdos más profundos, algunas cosas que nosotros incluso no podemos recordar un momento exacto en el que hayan pasado. Son un tipo de baúl que uno no puede abrir y que está de cierta forma olvidado. Tenemos el preconsciente, que son esos recuerdos, esas cosas que ya no forman parte de nuestra vida presente, pero que igual son recuerdos a los que puedes acceder. Y tenemos el consciente, ya que es, bueno, pues nuestra mente consciente, la realidad actual que nosotros estamos viviendo, más que nada. Y esto es algo que, este tema me llama bastante la atención, porque el psicoanálisis eso es lo que intenta comprender, el porqué de nuestro consciente, el porqué de nuestro inconsciente, el porqué de nuestro preconsciente, y sobre todo me llama mucho la atención el porqué de nuestro inconsciente, porque muchas veces nosotros hacemos cosas, nos regimos por ciertas reglas, tenemos ciertos rasgos de personalidad por nuestro inconsciente, y no lo queremos llevar al consciente
o no lo podemos llevar al consciente. Y permitir que un terapeuta llegue a ese punto o darle la oportunidad a un terapeuta de tratarte ayuda mucho a que tú mismo comprendas ese inconsciente. Y existe una forma de un test, no recuerdo bien el nombre, pero es de dibujos. Y el terapeuta te dice que hagas ciertos dibujos y por mínimo que sea el detalle, eso puede determinar algo muy grande. Por ejemplo, te pueden decir que hagas un árbol y si tiene un hoyito, significa algo. Si tiene manzana, significa algo. Si tiene raíces, significa algo. Si no tiene, también. Y todo esto va relacionado con tu inconsciente. Porque cuando tú dibujas un árbol, tú no estás consciente de que si tú dibujas un hoyo es porque tienes un problema familiar. Tú no estás consciente de eso, pero al parecer tu inconsciente lo refleja en ese dibujo. De hecho, ese tipo de terapia que tú mencionas es más usual en niños, porque es más complicado comunicarse con niños. Sí. Generalmente cuando a los niños les sucede algo en específico, los psicólogos que están especializados en ese rango de edad ponen actividades más dinámicas, podemos decir, que están relacionadas a su inconsciente, porque su consciente todavía no está lo sumamente desarrollado y no es capaz de decir con palabras específicas lo que está ocurriendo. Sí. Y también me parece bastante interesante el tema del inconsciente, porque alrededor de toda nuestra vida, como mencionamos bastante, suele suceder distintas cosas, situaciones que nos marcan como personas. Incluso hay traumas, podemos decir, que están tan interiorizados en nosotros que nosotros no tenemos la habilidad de poder comunicar qué sucedió específicamente. Sí. Y también hay muchísimos mecanismos de defensa que utiliza nuestro cerebro para justamente guardar eso dentro de nuestro inconsciente. Entonces, el psicoanálisis es bien interesante en todos los sentidos, porque incluso los tipos de terapia que incluyen el psicoanálisis para las personas que ya son adultas o para las personas que son adolescentes o tienen ya la capacidad para poder hablar y decir, tienen muchas aristas. En general tienen muchas aristas, porque no lo que pueda funcionar en terapia para Naomi puede funcionar en terapia para Chris Smalling, y es distinto. Pero a lo que voy es que en el inconsciente suelen estar reunidas ciertas situaciones pasadas o en un pasado presente, en el sentido de que son pasados recientes, que quizá nos afecta y nosotros no tenemos las herramientas suficientes para poder llevarlos a la conciencia. Entonces, lo que hace el psicoanálisis a través de la terapia es prácticamente brindarte a ti las herramientas completamente necesarias para que tú puedas llevar eso que está sucediendo en el inconsciente a la conciencia, lo puedas desarrollar y lo puedas hablar. En caso de que sea un evento traumático, que es el ejemplo un poquito más crudo que puedo dar, pero es el ejemplo que entiendo que más se entiende, es que cuando te ocurre algo que es sumamente doloroso y quizá tu cerebro decide, por protegerte a ti mismo, olvidar ciertos detalles o guardarlos, el psicólogo utiliza distintos métodos para traer eso a la realidad y de alguna forma poder ayudarte a ti al proceso de sanar. Justamente con eso que mencionas, Chris Smalling, tenemos el trastorno disociativo de la personalidad, que es básicamente un tipo de forma de protección del cerebro justamente a un evento traumático. Estas personas que pasan por este trastorno, como nosotros estuvimos hablando en uno de nuestros segmentos pasados, son personas que han vivido un suceso traumático y que al vivir ese suceso traumático, como su cerebro no puede procesarlo de la manera correcta, trata de protegerlos creando nuevas personalidades. Y fíjense lo peligroso que puede llegar a ser esto o lo difícil que es esto cuando nosotros tenemos un suceso traumático y no podemos exteriorizarlo y que luego se vuelve una situación como puede volverse con este tipo de trastornos. Y no solamente en eventos traumáticos, porque podemos poner un ejemplo más sencillo. Hay veces que nosotros hacemos muchas cosas de las que los demás quizás estén orgullosos y nosotros no sabemos la razón por la cual no lo estamos. O estamos teniendo muchos logros constantemente y nos sentimos insatisfechos quizás. O estamos pasando por ciertos periodos de estrés que son muy grandes, puede ser abrumadores, gracias, y estamos pasando por una etapa de frustración o una etapa de irritación que
no necesariamente tienes que tener un trastorno para eso, pero ese estado que se crea en nosotros de neutralidad, en el que tú ni siquiera puedes disfrutar de lo que estás haciendo, aunque te guste, o que tú no puedes ver la vida quizá de la forma en la que la veías antes, por ese estado en el que tú estás, y tú no estás comprendiendo lo que sucede, quizá ni siquiera es un trauma, pero el psicoanálisis te puede ayudar a entenderlo. Exacto. Yo soy muy partícipe de que ustedes que están viendo estos capítulos, estos episodios, recuerden siempre que nosotros podemos dar la información que demos aquí, pero lo importante es que ustedes tomen la decisión y vayan a terapia. Usted puede creer que usted no tiene absolutamente nada, pero cuando llega a terapia el cuento cambia. Así que realmente yo creo que hasta aquí hemos abordado lo más que hemos podido durante esta plática. Y bueno, para nosotros es un placer estar con ustedes. Muchas gracias chicos por vernos y nos vemos en una próxima.